El 26 de abril de 2008, una mujer llamada Elizabeth llegaba a un hospital de Austria para visitar a su hija de 19 años de edad, la cual había sufrido un fallo multiorgánico. Ante su evidente estado de nerviosismo, fue interrogada por los médicos del hospital, momento en el que la mujer declaró haber pasado los últimos 24 años encerrada en el sótano de su padre, el cual la había violado repetidamente durante ese tiempo y con el que había concebido hasta 7 hijos, entre los que se incluían la hija hospitalizada. Se trata de la historia del monstruo de Amstetten. Bienvenidos a Zona Cero, el lugar donde descubrirás los casos más macabros de crímenes reales. Una vez por semana, en este canal, traeremos un nuevo episodio sobre algunos de los muchos crímenes que han conmocionado al mundo. En este espacio podrás descubrir la maldad y crueldad a la que pueden llegar algunas personas. Acompáñame mientras analizamos meticulosamente cada uno de los detalles de estos crímenes. Josef Fritzl nació el 9 de abril de 1935 en Amstetten, Austria, y creció con su madre, Maria Fritzl, una persona mentalmente inestable con la que tenía una relación fría, distante y llena de reprimendas físicas. Como la mayoría de los austriacos de esa época, pasaba días enteros en búnkeres y túneles subterráneos de la ciudad debido al peligro de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de eso, fue muy buen estudiante y consiguió titularse como ingeniero. En 1956, cuando tenía 21 años, conoce a Rosemary, una joven de 17, tímida y muy reservada, con la que empieza una relación y ese mismo año contraen matrimonio. Ambos querían tener una familia numerosa, por lo que en 1957 el matrimonio tiene a su primera hija y en 1966 nace Elizabeth, la cuarta hija de la pareja y la que sería la víctima de Josef. Es a partir de aquí cuando el hombre comienza a comportarse de forma extraña. Empezó a acosar a mujeres por la calle y a intentar abusar de algunas de ellas, y aunque algunas lo denunciaron, solo recibiría algún aviso por parte de la policía. El 6 de octubre de 1967 es detenido por violar a una joven de 24 años en su propia casa. Josef la había estado siguiendo y una noche, mientras la joven dormía, entró por la ventana del dormitorio y amenazándola con un cuchillo, la obligó a mantener relaciones. En el juicio tan solo fue condenado a 18 meses de prisión. Cuando salió de la cárcel, su mujer le perdonó todo y siguieron con su vida juntos. Acabarían teniendo 3 hijos más, pero la favorita de Josef siempre fue Elizabeth. Nació el 6 de abril de 1966 y siempre fue una chica tímida y muy reservada. Cuando tenía 11 años, su padre empezó a abusar de ella prácticamente a diario y Elizabeth, cansada de los abusos, decidió escaparse de casa con 15 años. Se fue con una amiga a Viena, donde pasaron 3 semanas, pero la policía las encontró y la devolvieron con su padre. Después de esto, Josef sabía que cuando su hija cumpliera la mayoría de edad, se iría de casa y no volvería jamás, por lo que durante años organizó el plan perfecto para que nunca pudiera alejarse de él. La familia Fritzl vivía en el número 40 de la calle Strasse y en 1981 Josef pidió un permiso para construir un búnker en su sótano. Era algo muy habitual en la Austria de esa época debido al gran riesgo de una posible guerra nuclear.
Una vez construido, decidió ampliar el búnker, pero esta vez en secreto, por lo que cavó un túnel que daba acceso a unas habitaciones donde pretendía encerrar a su propia hija. La entrada estaba tapada por una estantería, por lo que desde fuera nadie tenía conocimiento de la existencia de ese lugar. El 28 de agosto de 1984, Joseph le pidió a su hija que bajara con él al sótano para ayudarle con unas cosas, y la joven obedeció. Una vez allí, su padre le puso en la boca un paño con cloroformo y la joven perdió el conocimiento. En ese momento, Joseph arrastró el cuerpo de su hija hasta la parte secreta del búnker y la encerró en la que iba a ser su prisión durante 24 años. Ese mismo día, Joseph fue a denunciar la desaparición de su hija y como ya se había escapado anteriormente, la policía no se esforzó en buscarla. Al mes siguiente, la preocupación de la familia de Elizabeth empezó a aumentar al no tener noticias de la joven. Es en ese momento cuando Joseph acude a comisaría con una carta que Elizabeth había escrito obligada por su padre, diciendo que ha ingresado en una secta, que está feliz y que no quiere que la busquen. Debido a esto, todo el mundo para de buscar a la joven sin saber que en realidad estaba viviendo un infierno. Durante 24 años, Elizabeth estuvo encerrada en el sótano de su propia casa. Nadie podía escucharla, puesto que estaba insonorizado, y el único contacto que tenía con el exterior era cuando a su padre le apetecía abusar de ella. Según los expertos, durante ese tiempo sufrió más de 3.000 violaciones. Fruto de esos abusos, llegó a tener 7 hijos con su propio padre. El 30 de agosto de 1988 nace Kerstin, su primera hija. Elizabeth tuvo que dar a luz completamente sola y contando solo con un par de sábanas y unas tijeras. Posteriormente nacen Stefan y Lisa, y cuando la más pequeña cumple 9 meses, Joseph decide sacarla del búnker porque se estaban quedando sin espacio. Para que nadie sospeche de él, obliga a Elizabeth a escribir una carta diciendo que se encuentra bien en la secta, pero que había tenido una hija de la que no puede hacerse cargo, por lo que la deja en manos de sus padres. Joseph saca al bebé del sótano junto con esta carta y finge encontrarlo en la puerta de su casa. De cara a los vecinos, Elizabeth quedó como una mujer despreciable que no quería a su hija, y Joseph como un padre increíble que adopta a su nieta como hija propia. En 1994 nace Mónica, fruto de otra violación, y cuando tenía 10 meses fue nuevamente abandonada en la puerta de la casa de Joseph con una nueva nota. El 28 de abril de 1966, Elizabeth dio a luz a gemelos. Uno de ellos nació con un problema respiratorio, por lo que la joven le suplicó a su padre que lo llevara al médico, pero este se negó. Dejó que el bebé muriera y posteriormente él mismo quemó su cuerpo. Cuando Alexander, el otro de los gemelos, cumplió 15 meses, Joseph volvió a sacarlo del búnker con otra nota de Elizabeth y lo acogió como hijo suyo. Para acoger a los niños tuvo que pasar los controles de servicios sociales, que nunca sospecharon nada e incluso llegaron a darle prestaciones económicas por haber acogido a los menores.
En diciembre de 2002 nace Félix, pero esta vez lo deja en el zulo puesto que Rosemary, la mujer de Joseph, le había dicho que ella no cuidaría a más hijos de Elizabeth y que si volvía a abandonar a otro en su puerta, se lo daría a los servicios sociales. Joseph llevaba una doble vida. Fuera del zulo era un hombre ejemplar, buen marido, buen padre y buen abuelo, además de ser un hombre exitoso económicamente. Pero dentro de su sótano era un monstruo que abusaba de su propia hija y maltrataba a los niños que había tenido con ella, fruto de brutales violaciones. El 19 de abril de 2008, Kerstin, la hija mayor de Elizabeth, enfermó gravemente y perdió la consciencia. Elizabeth le suplicó a su padre que la llevara al hospital y aunque al principio se negó, pensó que deshacerse del cuerpo de una chica de 19 años no sería tan fácil como el de un bebé, por lo que decidió llevarla al hospital. Lo hizo junto con otra nota escrita por Elizabeth donde pedía que ayudaran a su hija. Los médicos vieron que el estado físico de Kerstin era lamentable. Estaba desnutrida, le faltaban dientes y vitamina D. Según los expertos, era como si nunca hubiera visto el sol. Los médicos llamaron a la policía para buscar a Elizabeth Fritzl y pudiera explicar el mal estado físico de su hija, pero como era de esperar, no la encontraron por ningún lado. Joseph se empezó a poner nervioso y para no levantar sospechas, el 26 de abril de 2008 dejó a Elizabeth salir del sótano para visitar a su hija en el hospital. Cuando llegó, fue detenida por la policía porque debido al estado de salud de Kerstin, creían que la maltrataba. La interrogaron y aunque al principio, obligada por su padre, contó la historia de que había estado en una secta y por eso había abandonado a sus hijos, finalmente se derrumbó y contó toda la verdad. Así consiguió acabar con su cautiverio y el de los hijos que quedaban en el sótano y que había durado más de 8.500 días. Joseph fue detenido y sentenciado a cadena perpetua por los cargos de secuestro, violación, incesto, esclavitud y asesinato por omisión de socorro del bebé que murió por no llevarlo al hospital. Actualmente, Joseph Fritzl tiene 89 años y sigue en una prisión psiquiátrica de alta seguridad donde pasará el resto de su vida. Por su parte, Elizabeth y sus hijos fueron tratados psicológicamente y trasladados a una casa protegida. Actualmente viven en una ubicación desconocida, disfrutando de la libertad que su propio padre les arrebató durante 24 años. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, te agradecería que dejaras tu like y te suscribieras a este canal, activando la campanita en la opción de todas para que YouTube te notifique cada vez que traigo un nuevo caso. Nos vemos la semana que viene.